Bueno, vamos a empezar a revisar los temas de estadística, que es algo muy importante, es una rama de las matemáticas que sirve para realizar muchos estudios. Entonces vamos a ver de qué trata. Vamos a empezar con conceptos básicos, que es la unidad 1, y dice un poco de teoría, conceptos básicos. Son términos estadísticos, pero antes de empezar a analizar estos términos, definamos un poco a qué se refiere la estadística. ¿Ok? Y una manera de definirla es la siguiente. Es una ciencia que utiliza un conjunto de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Todos estos términos los vamos a entender conforme se desarrolle la unidad y además puede ser útil para muchas cosas y una de ellas es para salvar vidas. O por lo menos eso fue el uso que le dio la enfermera Florence Nightingale alrededor de 1820 durante la Guerra de Crimea, ya que ella observó que en las condiciones de insalubridad morían muchos soldados en los hospitales militares, mucho más que los que morían en combate. Entonces ella, a partir de ciertos gráficos, logró convencer a las autoridades de introducir reformas a los sistemas hospitalarios. O incluso se puede ver en estos días con lo que está ocurriendo con el tratamiento de la pandemia que se está desarrollando en todo el mundo. Pero bueno, entonces empecemos. Dice, cuando se hace un estudio estadístico es necesario definir, en este caso, población y muestra. Población se refiere al conjunto de todos los elementos del estudio. Por ejemplo, en este caso, población coincide exactamente con el término de población al que estamos acostumbrados a escuchar. Población se refiere a gente, para nuestro caso. Entonces, se referiría a todas las personas que están siendo estudiadas para ver si están contagiadas o no. A eso se refiere la población en este caso. O si hablamos, por ejemplo, de un salón de clases y queremos registrar las edades, por ejemplo, o las estaturas, o el color de ojos, el color de cabello, etcétera. La población sería todas las personas o todos los estudiantes, en este caso, del salón que van a ser encuestados. Y una muestra, por otro lado, se refiere al conjunto de elementos analizados en el estudio. Es decir, por ejemplo, si tenemos el salón de clases y tomamos solamente a 10 o 15 alumnos y el salón consta de 50 alumnos, por ejemplo, la muestra sería esos 10 o 15 alumnos a los cuales se le hace una encuesta. Por ejemplo, en el caso, retomando el caso de la pandemia, una muestra sería a todas las personas que se le hacen estudios en un hospital, por ejemplo, o en un cierto estado nada más, o en una cierta ciudad. Eso sería una muestra. Y la población sería el conjunto de personas que habitan, ya sea en todo el país o en todo el mundo, por ejemplo. Ok, aquí está un ejemplo. Dice, queremos hacer un estudio estadístico del número de coches que tiene de media una familia española. Eso quiere decir, en promedio, cuántos autos tiene una familia. Y habla de España. Entonces, la población se refiere a todo el territorio español y la muestra se refiere a solamente las familias que van a ser encuestadas. Por otro lado, cuando se hace un estudio estadístico es necesario definir también una variable. ¿A qué se refiere esto? Dice, es una propiedad o característica de los elementos que se estudia. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, en el caso del total de alumnos en un salón, una variable cualitativa
que dice tiene valores no numéricos, podría ser el color de cabello, por ejemplo, el color de los ojos. Eso sería una variable cualitativa, ya que no es un valor numérico. Color de ojos puede ser verde, azul, cafés, etc. No es numérico, repito. Y lo mismo puede ser el color de cabellos. No es numérico. O el estado de ánimo o alguna otra característica que no sea etiquetada con un número. Y por otro lado están las variables cuantitativas, que sí tienen valores numéricos. Por ejemplo, la edad, la estatura, el peso, la cantidad de dinero que traen para el día, el día de clases, etc. Entonces podemos clasificar las variables en esas dos, cualitativas y cuantitativas. Aquí están unos ejemplos que son algunos de los que mencionaba. Cualitativas, el color de pelo, cabello, el estado de ánimo. Y cuantitativas, el peso o la altura. Ok. Pero además tenemos una clasificación para las variables que son numéricas. Perdón, sí, las que son numéricas, las cuantitativas, y estas pueden ser discretas y continuas o continuos. Una variable discreta dice que toma ciertos valores nada más, es decir, que toma valores enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. No puede tomar valores con punto decimal o fracciones, por ejemplo 1.2 o 1.3. Un ejemplo sería en familias y registrar el número de hijos en las familias. Y solo puede haber un hijo, dos hijos, 3, 4, 5. No puede haber 2.3 o 1.5 o 7.2, por ejemplo. Solo son valores enteros. Y cuando son valores enteros, se dice que son variables discretas. Por otro lado están las variables continuas, que pueden tomar todos los valores posibles. En el ejemplo de las estaturas, por ejemplo, sí puede haber alguien que mida, no sé, 1 metro con 10 centímetros, o 1 metro con 67 centímetros, o 1 metro con 80 centímetros, o con 85 centímetros, etc. Ahí sí puede haber ciertos valores, desde enteros hasta decimales. Entonces, de nuevo, aquí están algunos otros ejemplos para discretas, como la edad. La edad no hablando en términos estrictos. Por ejemplo, tiene 5 años, tiene 3 años, tiene 9 años, tiene 12 años. O el número de hermanos que ya decíamos. Y las continuas como el peso, por ejemplo, 57.2 kilogramos o 62.3 kilogramos, etc. Y lo mismo para la altura que ya habíamos mencionado. Ok.